egresado Juan Duarte, es la primera universidad que genera estas capacitaciones y que tiene que ver con esta necesidad que tenemos como sociedad de tener estos instrumentos y estas técnicas y estas habilidades académicas para poder gestionar las ciudades. Bueno, sin más, lo digo con Juan. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Rosana, por la presentación. Quiero primero agradecer al Colegio de Arquitectos de la provincia por la invitación y particularmente al Instituto de Hábitat y Vivienda en la persona de Daniel y al colegio, al Distrito 10, digamos, por esta iniciativa. Y también es bueno para quienes estamos tratando de avanzar en la habilitación de suelo urbano para satisfacer la demanda de suelo de los beneficiarios de los créditos Procrear, tener estas instancias para contar lo que estamos haciendo y las posibilidades que hay para generar suelo urbano con los municipios, en tierras municipales, también en tierras de privados. Así que un poco la idea es contar qué es lo que estamos haciendo. Voy a hacer solo una muy breve introducción respecto al marco en el cual nosotros estamos trabajando y en el cual ustedes desde los municipios o desde los distintos ámbitos enfrentan la cuestión del suelo, digamos, y de las políticas urbanas. Entonces, entre los desafíos para la generación de suelo urbano, me gustaría referirme un poquito al contexto de la provincia de Buenos Aires, solo una serie de datos para marcar en qué contexto trabajamos. El primero es un fuerte déficit habitacional. Si uno analiza los datos del Censo de Población, Hogares y Vivienda del año 2010, para la provincia de Buenos Aires, ahí tenemos la tabla con la columna con el total de hogares que habitan en viviendas habitadas, digamos, en la provincia de Buenos Aires. La segunda columna son las viviendas aptas, es decir, que no tienen ninguna deficiencia constructiva ni ningún tipo de hacinamiento, es decir, que tienen un tamaño adecuado para el tamaño de la familia, que son el 73% de las viviendas de la provincia de Buenos Aires. Y voy a la última columna, después vamos a las otras. El 27% de los hogares de la provincia de Buenos Aires tienen alguna situación de déficit habitacional. Este porcentaje es muy similar a nivel del país, es 27,2%, y estas son las condiciones de déficit entonces habitacional en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, este déficit habitacional está centrado, digamos, en la vieja definición de lo que se entiende por déficit habitacional, que básicamente se centra en una casa que no cumpla con las condiciones para alojar a una familia en condiciones adecuadas. Si nosotros tomáramos una perspectiva del déficit habitacional, como por ejemplo, por muy buen criterio, define la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, la Ley 14449, que define que tenemos que empezar a hablar de déficit urbano habitacional, porque uno puede tener una vivienda que cumpla con todas las características constructivas de habitabilidad, de aislamiento térmico y acústico, pero si no está localizado en un lugar de la ciudad que cuente con los servicios que una familia requiere para vivir en la ciudad, es una familia que vive en una vivienda que no es deficitaria, pero que tiene un déficit urbano al que hay que atender. Pero bueno, los datos que nos da el censo y que están procesados son estos. De ese 27% de hogares también es interesante ver, y yo quiero presentar esto para después explicar cuáles son las distintas líneas de Procrear rápidamente, para después pasar a hablar de suelo, porque no todas las familias que viven o que tienen una situación deficitaria requieren el mismo tipo de solución. Ahí vemos que hay un 13% de las familias, que son 621.000 hogares, que habitan en viviendas que tienen algún tipo de déficit, pero que son recuperables. Es decir, son viviendas en las que la familia deja de ser deficitaria con o una ampliación de la vivienda porque necesita un cuarto más, o la adecuación de ciertos materiales de la vivienda, lo cual obviamente, como ustedes bien saben,
la resolución de ese déficit tiene un costo enormemente menor, que es construir una vivienda nueva para dar respuesta a esa familia deficitaria. Después hay una serie de hogares que habitan en viviendas aptas, pero que tienen hacinamiento por cuarto, es decir, que hay más de 2 personas, en realidad este es el déficit crítico, es decir, que hay más de 3 personas por cada uno de los cuartos que tiene la vivienda, es decir, son hogares que con la construcción de una habitación más o 2, dependiendo del caso, se resuelve su problema habitacional sin la necesidad de construcción de una vivienda nueva. Eso nos da un universo de 673.000 hogares en la provincia de Buenos Aires que requieren un tipo específico de respuesta en las políticas de vivienda para resolver ese déficit. Y a la vez hay otro porcentaje que es más o menos otra mitad, en el cual sumamos 175.000 hogares, que es el 3,7% de los hogares, que habitan en viviendas irrecuperables, es decir, viviendas que están construidas con materiales que no son aptos para una vivienda y que por lo tanto lo que se requiere es la construcción de una vivienda nueva y no el mejoramiento de la vivienda existente. Además de eso hay 431.000 hogares, es decir, el 9% de los hogares de la provincia de Buenos Aires tiene hacinamiento familiar. ¿Qué se entiende por hacinamiento familiar? Cuando más de una familia comparte la misma vivienda. Es decir, que ahí hay un universo de 430.000 hogares que requieren una vivienda nueva. Ahora, no es que se requieren 430.000 viviendas nuevas, sino aproximadamente la mitad, porque la otra mitad quedaría ocupando la vivienda que hoy ocupan. Y 13.000 hogares, digamos que además del hacinamiento por cuarto, tienen el problema de que también comparten el hogar con otra familia. Esto nos da un universo de alrededor de 400.000 viviendas nuevas que requiere la provincia de Buenos Aires para eliminar el déficit habitacional. Estos datos son del año 2010, hoy estamos en 2014, entonces estos datos probablemente sean un poquito superiores a esto porque habría que comparar si la construcción de viviendas de estos 4 años permitió acompañar el crecimiento de la cantidad de hogares. Pero estamos en un universo de alrededor de 1 millón de respuestas habitacionales para resolver el déficit de la provincia de Buenos Aires. Y a la vez, fíjense que tenemos en la provincia de Buenos Aires 950.000 viviendas que están vacías, digamos, por distintos tipos o por distintas cuestiones, pero que se encuentran vacías, con lo cual uno también podría pensar si la política de vivienda debería tener alguna política que permita poner en el mercado, recuperar al menos parte de esas viviendas que se encuentran vacías. Pero además hay un incremento de la demanda habitacional por cambios demográficos que se han producido en la última década particularmente. Cuando uno analiza, ahí tenemos en el primero de los cuadros la cantidad de población, la cantidad de hogares y la cantidad de viviendas totales en la provincia de Buenos Aires en el año 1991, 2001 y 2010. En la década de 90, digamos, el crecimiento medio anual de la población era del 1% anual. El crecimiento porcentual de los hogares era del 1% anual y el crecimiento de las viviendas totales era del 1,4%. En la década de los 2000 nos encontramos con una situación distinta. Se acelera el crecimiento poblacional, ya no es de 1% anual, sino que es de 1,3% anual, pero aparece una cuestión, digamos, que es novedosa, al menos en la comparación con el periodo intercensal anterior, y si vamos para atrás sucedería lo mismo, que es un crecimiento mucho más fuerte de la cantidad de hogares en el país, que es del 2,2, fíjense que está casi cerca de duplicar a la cantidad de población. ¿Por qué marcamos esto? Porque obviamente cuando los hogares crecen más rápido que la cantidad de población, cada hogar demanda una vivienda para poder vivir y por lo tanto eso nos está ampliando la cantidad de viviendas que se demandan. Eso habría que estudiar bien cuál es la explicación para que los hogares crezcan más rápido, pero yo creo y es bastante razonable pensar que el mejoramiento de la situación económica de los últimos años ha permitido que o bien
muchos jóvenes puedan irse antes de lo que se iban antes de la casa de sus padres, y también otro tipo de cambios demográficos, que es el de tener familias con cada vez menor cantidad de habitantes promedio, digamos. Entonces hay ahí un cambio demográfico que también empieza a presionar sobre la demanda habitacional, sobre la construcción de viviendas nuevas, y obviamente la construcción de nuevas viviendas requiere de suelo, y requiere de suelo urbanizado, y ese suelo urbanizado demanda también entonces un mayor esfuerzo municipal por generar ese suelo, y obviamente que eso debe ir acompañado de inversión en infraestructura para resolver esta nueva cuestión, digamos. Esto, analizado a nivel del país, da cuestiones bastante similares, digamos. En un trabajo para la provincia de Río Negro lo mirábamos, inclusive en localidades muy pequeñas, y se repite esta misma situación de crecimiento mucho más fuerte de los hogares que del promedio de la población. Otra cuestión del contexto tiene que ver con los fuertes incrementos de precios que se vienen produciendo en Argentina, que se han agravado bastante fuerte, particularmente desde el sorteo de octubre de 2013 que hizo el Procrear, pero si uno mira los precios de suelo en Argentina y su evolución entre 2002, 2003, con el comienzo de la salida de la crisis, hasta 2012, habían tenido un crecimiento bastante constante, con picos importantes, por ejemplo, al lanzar los programas federales de vivienda que demandaban suelo, y por lo tanto la demanda de suelo implica que los propietarios de suelo actúan bajo la lógica del mercado y dicen: vos necesitas suelo y lo necesitas rápido, entonces tenés que estar dispuesto a pagar más por el suelo que yo tengo. Y una situación similar ocurrió con el último sorteo de Procrear. Y todo esto se ve agravado aún más por una débil o nula regulación del mercado de suelo por parte del Estado. Y en esto, digamos, el Estado en Argentina tiene básicamente tres niveles: el nacional, el provincial y el municipal. Y como país federal en Argentina, las políticas territoriales y el manejo del suelo es una cuestión fundamentalmente de carácter municipal. Por supuesto que asociado con regulaciones más generales de parte de la provincia, y alguna que podría aportar el Estado Nacional para dar más poder a los municipios, o más legitimidad para la intervención estatal, o más instrumentos, pero es básicamente una cuestión y una potestad municipal la regulación del mercado de suelo. Pero a la vez, más allá de todas estas cuestiones problemáticas para intervenir en el mercado de suelo, tenemos desde noviembre del año 2012 la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la Ley 14449, sancionada en noviembre de 2012 y reglamentada en diciembre de 2013, es decir, ya tiene 6 meses de reglamentación, que más allá de todas las cuestiones respecto a cómo se califica el déficit habitacional y a la instrumentación de una serie de programas de vivienda y de mecanismos de financiamiento de la vivienda con autoconstrucción, lo que también es muy importante para las cuestiones a las que nos enfrentamos en la gestión pública, en la gestión de suelo, define, enmarca y legitima una cantidad muy importante de instrumentos para la regulación del mercado de suelo, que son fundamentalmente los municipios quienes la tienen que aplicar. Yo no tengo tiempo aquí para detenerme en las cuestiones de la ley, pero desde la redacción de todo el capítulo de movilización del suelo urbano de la ley 89.2, es decir, los artículos 84 al 92 de la ley, que fueron redactados, mejor redactados que como están en la ley de acceso justo al hábitat, hay una serie de nuevos instrumentos, como son por ejemplo, la participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias, que es una herramienta muy poderosa para que los municipios capten suelo, capturen valorización y que les puede permitir que esa valorización se vuelque en los sectores de la ciudad que requieren de infraestructura y requieren de inversión pública para ser transformados. Es decir, que ahí hay una herramienta muy valiosa
y muy potente desde nuestro punto de vista para poder avanzar los municipios en una mejor regulación del mercado del suelo y planificación del territorio. Dicho esto, voy a pasar a presentar las cuestiones centrales del programa. A esta altura creo que ya todos conocemos cómo funciona el programa. Es un programa de crédito para la vivienda única, familiar y permanente, anunciado en junio de 2012 por la Presidenta de la Nación y que tiene como objetivo la construcción de viviendas y atender las necesidades habitacionales de la población en todo el territorio nacional, y que apunta a satisfacer, y por eso también es muy importante, a un sector de la población que estaba muchas veces dejado de lado en las distintas políticas, porque las políticas de vivienda de los programas federales estaban más focalizadas en los sectores de menores recursos socioeconómicos, y los préstamos en el sector privado, digamos, son básicamente préstamos que dejan afuera la gran mayoría de los sectores medios. En general siempre decimos, los créditos hipotecarios de los bancos argentinos le ofrecen créditos hipotecarios a familias que califican, pero las familias que califican no son las que necesitan un crédito para construir su vivienda. Por lo tanto, el programa Procrear viene a dar respuesta a todo un sector de la población que requiere de vivienda y que tiene posibilidad de pagar por una vivienda, pero que no tiene la posibilidad de pagarla al contado, sino que necesita un crédito razonable y que se pueda pagar en un plazo razonable. En ese sentido, los créditos del programa, con tasas de interés subsidiadas y que son más bajas, cuanto más bajo es el ingreso del grupo familiar, lo cual permite también facilitar el acceso a distintos segmentos de la población, y que al mismo tiempo tiene como otro objetivo el de fomentar la industria de la construcción y la generación de mano de obra para los obreros de la construcción, para los empleados de las fábricas de materiales y obviamente para todo el sector de profesionales, arquitectos, maestros mayores de obra, agrimensores, escribanos, es decir, mueve un sector de profesionales que se ven impactados también a partir de este programa. Las distintas líneas de crédito, y que por eso también me interesaba plantear primero cuál es la cuestión o cuál es la situación hoy en términos habitacionales de la población argentina, porque el programa nació con la posibilidad de entregar créditos a todas aquellas familias que tenían un terreno propio o que tenían un espacio en el terreno donde vivía su familia y que fuera factible de ser subdividido, donde podía construir su vivienda. Y la otra línea que se lanzó desde el inicio fue la posibilidad para todas aquellas familias que no tenían un terreno urbano donde poder construir su vivienda, el Estado que tiene mucha tierra pública y que durante la década del 90 se dedicó a venderla o a malvenderla para distintos usos, o que por ahí no la vendió, pero se encontraba esa tierra sin uso, subutilizada, o utilizada, por ejemplo, como cancha de golf o como algún otro uso, digamos, bastante menos razonable que la posibilidad de construir viviendas, digamos. Teniendo en cuenta además que muchas de esas tierras se encontraban en ubicaciones estratégicas en todas las ciudades. Entonces, la línea de desarrollos urbanísticos, digamos, lo que hace es que el Estado pone tierra del Estado Nacional, pero también es factible de construir barrios de vivienda en terrenos ofrecidos por provincias o municipios. Se licita en base a un proyecto y un master plan realizado por los equipos de arquitectos y urbanistas de ANSES, del Ministerio de Economía y de la Agencia de Bienes del Estado, y permite la construcción de barrios de vivienda con mixtura
en términos de densidades y de tipologías de uso, dependiendo de la ciudad en la que estemos, la localización del terreno y el tamaño que tenga cada terreno, permitiendo construir barrios en general de media densidad, lo cual era un muy buen criterio urbano, digamos, para completar o empezar a densificar algunas ciudades. Una vez lanzado el programa, se empezó a ver que había muchas familias que en realidad lo que necesitaban era un crédito no para construir una vivienda nueva, sino para ampliar una vivienda que ya tenían, para mejorar una vivienda que ya tenían, o para terminar una vivienda en la que por ahí habían construido las bases y levantaban una pared, pero que no tenían los recursos para el completamiento de la vivienda. Por lo tanto, ahí se lanzaron las líneas de refacción, de ampliación y terminación de las viviendas. Y finalmente, a partir de octubre del año pasado, se lanzaron dos nuevas líneas, una que fue la línea de compra de vivienda a estrenar y la otra que fue la línea de compra de terreno y construcción. Es decir, que el programa ahora financiaba la construcción de una vivienda, pero además financiaba hasta 100.000 pesos para que las familias salieran a comprar un terreno en el mercado. ¿Qué es lo que pasó a partir de este lanzamiento? Es que Procrear puso a 60.000 familias en todo el país a buscar terrenos donde poder construir su vivienda. ¿Cuál fue la respuesta del mercado? Ya lo han contado de varios municipios y por el lugar donde estamos sabemos que la problemática es similar en todo el país. Los terrenos que valían 60.000, 80.000, 100.000 pesos en una ciudad pasaron a valer del día para el otro 200, 250, 300.000 pesos, digamos. El solo hecho de que hubiera una demanda cautiva y urgida por conseguir un terreno donde construir su vivienda hizo que los propietarios empezaran a duplicar o triplicar las expectativas que tenían de precio por un terreno. Esta problemática fue lo que llevó a ANSES, digamos, a crear una dirección de generación de suelo urbano, que es la dirección que está a cargo del escribano Luciano Scatolini, compañero al que muchos de ustedes conocerán por su arduo trabajo en la Escribanía General de Gobierno, desde el cual se impulsó, pensando en cómo generar suelo también, un programa muy importante que ha generado no tengo ahora los números, pero una cantidad enorme de hectáreas que fueron adquiridas por los municipios mediante la ley 24320 de prescripción administrativa, es decir, que es una prescripción que no requiere de una sentencia judicial, sino que por un decreto del intendente ratificado por el Consejo Deliberante, después de cumplir una serie de pasos, permite que tierras abandonadas o que no tienen propietarios o que constituyen herencias vacantes puedan ser incorporadas por los municipios siempre y cuando el municipio demuestre que ha hecho uso y ha cuidado de ese terreno durante 10 años. Bueno, en ese marco Luciano está a cargo de la Dirección de Desarrollo del Suelo Urbano y con el cual estamos trabajando yo como coordinador de producción de suelo. En este marco, dentro del programa Procrear, lanzamos 3 líneas de trabajo para poder generar suelo urbano desde el Estado, para poder ofertar a una parte importante de las familias que salieron sorteadas un terreno urbanizado, con infraestructura, subdividido y listo para ser escriturado e hipotecado, y a un precio razonable, que es lo que el mercado no ofrece, digamos. La verdad que el programa Procrear nació como un programa que entregaba créditos hipotecarios, pero la verdad que ante las situaciones que empiezan a aparecer en el mercado, el programa va diversificando los programas y las actuaciones, y ahora estamos abocados, además de la entrega de créditos hipotecarios, a generar suelo urbano con la idea de satisfacer la demanda de suelo y permitir que las familias puedan acceder a una vivienda. Y además que a partir de la generación de suelo urbano las expectativas de precios del suelo puedan por lo menos morigerarse y calmarse un poco, digamos, evitando este crecimiento inédito, insólito, irracional
los precios del suelo. En ese marco, las tres líneas de producción de suelo tienen que ver con, primero, no primero porque sea una cuestión de orden, sino porque es una cuestión de las prioridades que nosotros le estamos dando a la generación de suelo. Primero dijimos, vamos a ver qué tierras dispone el Estado Nacional, de las que no se usaron para los desarrollos urbanísticos, o de algunas otras que pueden utilizarse a partir de que no tengan uso actualmente para la generación de suelo urbano. Entonces, en ese marco, después voy a contar cómo es el procedimiento en este caso, pero el Estado Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que reemplazó a lo que era el ONAVE, el organismo que administraba los bienes del Estado, ofrece al Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario Procrear una serie de terrenos en todo el país en los cuales se pueden generar loteos para la construcción de barrios de vivienda. Una segunda línea muy importante y que estamos tratando de motorizar, por eso hemos hecho varias reuniones, de hecho nos empezamos a cruzar empiezo a ver varias caras conocidas que ya nos hemos juntado, difundiendo cuál es la política que estamos llevando adelante para generar suelo, incorporando suelo de propiedad provincial, que hasta ahora no hemos logrado que la provincia nos pase suelo, pero estamos esperando ahí un ofrecimiento concreto. Y sí, muchos municipios que nos han dicho, nosotros tenemos tierra, tenemos macizos sin subdividir, pero no tenemos el dinero para la construcción de la infraestructura y por lo tanto sin infraestructura no podemos obtener la subdivisión, pero estamos dispuestos a poner a disposición del programa suelo de propiedad municipal para generar loteos. Y una tercera línea que tiene que ver con la adquisición de terrenos de propietarios privados. En ese marco lanzamos un llamado a presentación de oferta de terrenos aptos para loteo por parte de privados en todo el país. Proceso que estuvo abierto durante un mes y medio, que cerró el 20 de mayo la presentación de ofertas, el 23 de mayo se abrieron las ofertas y a partir de ese momento empezamos a analizar las propuestas que hemos recibido en todo el país para generar suelo urbano. En ese marco nosotros hemos recibido 460 ofertas de privados en todo el país. Y por supuesto que en las ofertas hay de todo, ¿no? Porque el pliego la verdad es que tenía bastante pocas condiciones con la idea de no limitar de entrada la presentación de ofertas, digamos. Las ofertas podían provenir de personas físicas o jurídicas, sean particulares, empresas, desarrolladores inmobiliarios, sindicatos, asociaciones intermedias, asociaciones civiles. Ahora paso entonces a explicar cómo es el procedimiento en cada uno de los casos. Bueno, en el caso de las tierras del Estado Nacional, la Agencia de Bienes del Estado ha ofrecido una cantidad de terrenos al Comité Ejecutivo del programa Procrear, el cual las está analizando la localización de esos predios en cada una de las ciudades. Se está analizando el dominio, porque a veces hay muchas tierras que son del Estado Nacional, de hace 100, 80, 70 años, pero que a la hora de transferir requieren o bien perfeccionar el título, porque a lo mejor no está inscrito o no tiene nomenclatura catastral, o hay casos donde, por ejemplo, en general con las tierras del ejército, que suelen ser de extensiones bastante grandes, lo que se hace es transferir una parte de esos terrenos, por lo tanto eso requiere de una mensura para desafectar esa parte del terreno del resto de la propiedad del Estado Nacional antes de ser transferida al Fondo Fiduciario. Una vez que se ve que todo eso es viable, pasamos a la consulta con los municipios para avanzar en el desarrollo de ese suelo, digamos. Primero viendo la cuestión de la localización en el municipio, la compatibilización con el plan de crecimiento urbano que cada municipio tiene, con la normativa urbana que cada municipio tiene para este sector y con la factibilidad de dotación de servicios públicos a esos terrenos.
Si todo eso marcha, se presenta la documentación que le solicitamos al municipio, se elabora el proyecto urbanístico. Ahí los equipos de arquitectos y urbanistas de la Agencia de Bienes del Estado y del Ministerio de Economía hacen un proyecto urbanístico, el cual es consensuado con el municipio, y una vez aprobado se hace el proyecto y presupuesto de obras de infraestructura y se avanza en una vez sancionada la ordenanza, se licita la construcción de la infraestructura y se empieza con todos los procesos que tienen que ver con la subdivisión y aprobación de los planos de subdivisión para después transferir los terrenos individuales a los beneficiarios de los créditos Procrear en la línea de compra de terreno y construcción. Otra de las líneas, la segunda de las líneas, que tiene que ver con la producción de suelo en tierras fiscales municipales o provinciales. Ahí le solicitamos a los municipios una serie de documentación, a aquellos municipios que tienen tierras factibles de ser loteadas. Les pedimos fotocopia de los títulos e informes de dominio, digamos, para ver que las tierras puedan ser factibles de ser transferidas al fondo fiduciario, porque una cuestión importante es que el fondo fiduciario no puede invertir en obras de infraestructura en tierras que no sean de propiedad del fondo fiduciario. Por lo tanto, el tema del dominio del terreno tiene que ser perfectamente transferible al fondo fiduciario. Esa transferencia no es a título gratuito, sino que el fondo fiduciario paga la tierra del municipio y el valor lo define el Tribunal de Tasaciones de la Nación. La legislación nacional dice que cualquier compra de tierra que tenga que hacer el Estado Nacional, y en el caso del fondo fiduciario Procrear es lo mismo, solo puede pagar el precio que indica como tope el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Es decir, una vez que el Tribunal de Tasaciones de la Nación tasa los terrenos y el municipio presta conformidad con esa tasación, se procede a la compra del terreno y la incorporación al fondo fiduciario. En los casos que el municipio ya tenga un master plan o una propuesta de urbanización para cada uno de esos terrenos, también nos la hace llegar con toda la documentación relativa al equipamiento urbano, las sesiones requeridas para espacio comunitario y espacios verdes. Les pedimos también los proyectos de obras de infraestructura que requiere cada uno de estos terrenos y les pedimos que nos hagan el presupuesto de cuánto cuesta cada una de esas obras de infraestructura. También si hubiera obras de infraestructura de nexos tienen que estar cotejadas en el proyecto y presupuestadas. Y en base a eso, lo que hace el programa es, una vez que adquirió el terreno al municipio, se firma el convenio con el municipio. En ese convenio el Fondo Fiduciario Procrear paga al municipio el 50% del valor del terreno fijado por el Tribunal de Tasaciones y firma un contrato de mandato entre el Fondo Fiduciario y el municipio por el cual el municipio se encarga de la ejecución de las obras de infraestructura y de las gestiones relativas a la obtención de los planos de subdivisión del loteo. En base a ese presupuesto, el Fondo Fiduciario paga las obras de infraestructura mediante certificación de avance de obra. Una vez que las obras de infraestructura están finalizadas y se obtiene la aprobación de los planos de subdivisión, el programa cancela el 50% restante del valor de la tierra y inmediatamente se procede a la venta de las tierras, digamos, a los sorteados en la línea de compra de terreno y construcción. Cuando hay más beneficiarios que los lotes que se generan, lo que se hace es un sorteo entre quienes salieron sorteados en esa línea para definir quiénes van a ser los beneficiarios. Porque, como planteó la presidenta desde el momento del lanzamiento del programa Procrear, y pidió que para garantizar la transparencia en el otorgamiento de los créditos, todos los créditos sean otorgados mediante sorteo público en Lotería Nacional, el mecanismo en este caso va a ser el mismo para garantizar esa transparencia. ¿Puedo hacer una consulta, por Ignacio? Sí. Nosotros es muy probable que las 17 hectáreas que adquirimos en Suárez hagamos un sorteo por escribano público de esa subdivisión provisoria que vamos a hacer. Esos mismos terrenos, o por lo menos una fracción de ese terreno, sería
puesto a disposición al fondo fiduciario a través de esta línea. ¿Se respetaría en ese caso, no sé si existe algún antecedente, ese sorteo que nosotros hacemos con el escribano público de ubicación al momento de hacer el traslado, la venta al fondo fiduciario de los terrenos, o sería un inconveniente eso? Siempre que el sorteo sea por escribano público es charlable. Obviamente sería bueno que el sorteo, que una vez que firmemos el convenio, o mejor dicho, que el sorteo se haga después de la firma del convenio, aunque no estén obviamente las obras de infraestructura, pero por lo menos que esté materializado el convenio de manera de... Y obviamente siempre entre el universo de los sorteados, ¿no? En la línea procreada, pero sí, eso es factible. Bueno, acá está el procedimiento más detallado, ya lo he contado, digamos, pero el primer paso es el ofrecimiento formal de parte del municipio mediante una nota firmada por el intendente. Se hace la evaluación de la aptitud sociourbanística, de localización, económica y ambiental por equipos técnicos de Procrear, acompañados por el municipio. Se pide la tasación al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Cuando hay proyecto urbanístico ya realizado por el municipio, se convalida por parte de los equipos técnicos. Si no hay proyecto urbanístico, el proyecto urbanístico se hace con los equipos técnicos del programa, obviamente siempre en conjunto con el equipo municipal. Se presupuesta la infraestructura por parte del municipio, se adquiere la tierra, acá dice el 45% a la firma del boleto y el 55% restante cuando se finalizan las obras de infra, el contrato de mandato que ya lo comenté, y el pago final una vez que está finalizadas las obras de infraestructura y aprobada la subdivisión. Ese es básicamente el procedimiento en tierras fiscales municipales. Hoy tenemos unas 60 presentaciones realizadas por municipios de todo el país. La mitad de esas deben ser de la provincia de Buenos Aires, no tengo el número exacto, pero debe hablar un 50% de la provincia de Buenos Aires, y el resto está diseminado en todo el país. Y la tercera línea que tenía que ver con la generación de suelo urbano en tierras de privados. Esta era acá se podía consultar el pliego del concurso para la presentación de ofertas de terrenos. Y este es el procedimiento para el análisis y la selección de esas tierras. La compra de pliego y la presentación de la oferta ya finalizó, digamos, son las 450 ofertas que les comenté. Aquí en Bahía Blanca recibimos 15 ofertas por unas 500 hectáreas, digamos, de las cuales si sacamos dos terrenos que son claramente terrenos rurales, que son 290 hectáreas, nos quedan unas 230 hectáreas en distintas localizaciones en la ciudad que ya estamos empezando a analizar y empezando a charlar con el municipio, obviamente, porque cualquier posibilidad de avance en estos terrenos obviamente va a ser con acuerdo del municipio, porque la normativa urbana, en caso de requerir de adecuación y la factibilidad de algunos de los servicios, siempre requiere de la potestad municipal, y nosotros no pensamos saltar eso, digamos, lo cual haría obviamente inviable el programa. Así que estamos empezando a charlar. Estamos ahora en un proceso arduo de empezar a evaluar cada una de las ofertas en todo el país y al mismo tiempo empezando a generar estas mesas de trabajo junto con los municipios. Un poco el panorama de las ofertas: el 44% de las ofertas recibidas, 404 fueron las ofertas. Yo dije 450 porque en realidad hay muchos propietarios que compraron un pliego pero presentaron dos ofertas en dos localizaciones distintas, o dos terrenos pegados pero que configuran, digamos, distintos terrenos. Casi la mitad de las ofertas fueron presentadas en la provincia de Buenos Aires.
Y bueno, en el procedimiento de análisis y selección hay una matriz para la evaluación de cada uno de los predios que tiene información sobre la localización en la ciudad, digamos si está en un área de consolidación o completamente urbano, si es ampliación urbana, si está directamente aislado del resto de la ciudad. Se ve la normativa urbana que tiene cada uno de los terrenos, la distancia al equipamiento comunitario y a la infraestructura, y si se requieren nexos de infraestructura. Eso es una primera mirada rápida que se hace en base a la información que presentó en la carpeta cada uno de los oferentes. Hay una primera visita al territorio para visualizar las características de los predios por parte de los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de ANSES para empezar a hacer este análisis de los terrenos. Se genera una mesa de trabajo territorial con el equipo municipal para ver si las ofertas presentadas por los privados son factibles de ser urbanizadas en base a la normativa local, en base al plan regulador o plan urbano que tiene cada uno de los municipios, y también en términos de la factibilidad de dotación de infraestructura, de servicios, de electricidad, de gas, de agua, cloacas, apertura de calles, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, digamos, mientras estuvimos en el proceso de esperar la presentación de ofertas, hemos tenido varias reuniones con distintos organismos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, con Geodesia, con la Autoridad del Agua, con ARBA, con el Ministerio de Gobierno de la provincia, que son los que participan en distintas instancias en la aprobación de los loteos, con la idea de generar una especie, no sé si una ventanilla única, pero sí una coordinación que permita que la aprobación de los loteos no se demore eternamente, porque obviamente hay una necesidad y hay una expectativa muy grande de parte de los beneficiarios, y el tiempo en esto obviamente nos juega en contra, digamos. Y una vez que estén analizadas todas estas cuestiones y que veamos la factibilidad de generación de suelo en cada uno de los municipios, se van a realizar reuniones informativas con los beneficiarios, informando el procedimiento y viendo las distintas opciones que tenemos en cada una de las localidades, como una manera también de testear la factibilidad de que los beneficiarios estén dispuestos después a comprar un terreno en cada una de las localizaciones donde vayamos a generar suelo. Ese es un poco el panorama. En todo caso la dejamos abierto, creo que tenemos tiempo para algunas preguntas, Rosana, y para cualquier aclaración o comentario adicional. Así que muchas gracias. Seguramente varios tendrán preguntas como para hacer, así que si nos ordenamos, empezamos a preguntar. Y antes, para que no me resten acá en la cocina, después que terminemos las preguntas hay un vino de honor y unos sanduichitos, así que los invitamos a que se queden. ¿No tienen, si alguien quiere arrancar con preguntas? Bueno, creo que fuiste demasiado claro, Juan. ¿La verdad? Bueno, no, algo muy simple, es decir, esta cuestión de que el procrear desembarca y después se genera todo este conflicto con el valor de la tierra, ¿no? Es decir, parecería, si la pregunta sería cómo se arrancó, por qué no se arrancó al revés, a los efectos de... O sea, vivimos en Argentina, sabemos que cualquier tipo de mejora de cualquier situación siempre genera un aumento de lo que puede hacer, ¿no? El precio. Digo, ¿qué pasó? No, seguramente lo habrán discutido, pero digo, ¿cuál fue el fenómeno que no se anticipó? Esta cuestión de política de vivienda o política de suelo. Bueno, ahí obviamente a veces los tiempos de la política son los tiempos de la política, y por otro lado hay una cuestión que yo recién mencionaba y es cierta, digamos, el Estado Nacional la verdad que tiene pocas potestades respecto de la
no de la generación o del financiamiento para la generación de suelo urbano, que sí obviamente tiene, y que nosotros también apostamos que hoy, que estamos trabajando con este financiamiento para procrear, ojalá el día de mañana pueda ser también que el Estado Nacional empiece a tener una política de generación de suelo urbano y no solo de vivienda como ha pasado durante mucho tiempo, digamos. Ahí la apuesta fue que, bueno, que el suelo obviamente iba a aparecer. Nosotros sabemos, ya la experiencia del federal nos mostró que cualquier programa que implique una demanda fuerte de suelo en un tiempo muy corto, en un periodo muy corto de tiempo, se traduce enseguida en un incremento de precios del suelo. Ahora, ese incremento también es automático porque hay lo que yo mencionaba en términos del contexto, una débil o nula regulación, digamos, del mercado de suelo urbano en Argentina. Digo, por supuesto que hay muchas experiencias muy interesantes, por nombrar en la provincia de Buenos Aires, el caso de Trenquelauquen, la Municipalidad de Moreno, Guaminí, que está empezando ahora, San Fernando hace varios años, digamos, me estoy olvidando de algunos municipios, pero acá también hubo un panel donde los municipios todos se las van ingeniando para tener distintas estrategias para generar suelo urbano, pero básicamente tiene que ver con eso, digamos, que la potestad de regulación del mercado de suelo y los instrumentos para regular el mercado están en los municipios, digamos. Por supuesto que yo también creo que antes de salir a generar una demanda fuerte de suelo, es importante tener preparado al menos un camino para dar respuestas y por lo menos que esa demanda no se traduzca en precios de suelo exorbitantes como los que tenemos hoy. Ahora, la verdad que esa complementariedad entre el Estado Nacional y los 1.700 municipios argentinos no es sencilla, digamos, ni es fácil de resolver. También uno necesita que los gobiernos locales estén dispuestos a avanzar en esta línea, digamos, y bueno, cada uno lo hace a su tiempo, en la medida de sus posibilidades, en la medida de que tienen los equipos técnicos y el conocimiento para avanzar en eso, y en la medida en que se animan a sostener el conflicto que muchas veces implica regular un mercado como el de suelo en Argentina, digamos. La tierra en Argentina ha estado históricamente asociada a la generación de la fortuna, digamos. Si uno mira cuáles son las familias más ricas de la Argentina, son las familias que se quedaron con la tierra en la Argentina. Entonces, esa tradición traducida en un código civil básicamente defensor o conservador, para calificarlo en una palabra, implica que tenemos un largo camino por recorrer. La ley de acceso justo al hábitat, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, yo vuelvo a insistir sobre esto, otorga una cantidad muy importante de instrumentos a los municipios para que puedan aplicar y para que puedan regular el mercado de suelo. Hoy se ve con el Procrear, hace 5 años lo vivimos con el Programa Federal de Vivienda, y si no empezamos a intervenir en el mercado del suelo, dentro de 4 o 5 años lo vamos a ver con otro programa de vivienda o con la ampliación del Procrear, porque también una cuestión importante a tener en cuenta es que el Procrear tiene una vida de 30 años, no es un programa que se va a terminar cuando se termine el actual gobierno, digamos, sea que continúe otro gobierno del mismo signo político u otro, el programa tiene una vida útil de 30 años y además creo que es un programa muy valorado por la sociedad argentina y por los sectores que han sido beneficiarios o que aspiran a hacerlo, con lo cual creo que es un programa que vino para quedarse. Básicamente, esa es la pregunta. ¿Alguien más? Me voy. Estaba pensando en las tierras donde el Estado posee, donde se harían los Procrear. Sería interesante que parte del ingreso que se genere por la venta de esas tierras, el Estado se pueda recapitalizar en otro sector de la ciudad, sino como que siempre se está comiendo la tierra estatal.
No sé si eso se ha tenido en cuenta o se va a tomar en cuenta, teniendo en cuenta que esto es hoy, mañana, pasado. Mando dos preguntas. Sí. Por eso, No, la pregunta mía tenía que ver con la parte del programa de generación de suelo que operaba sobre la tierra del Estado. Ustedes, o sea, por lo que entendí, es el ANSES el que estudia la posibilidad de la tierra estatal, decía el propio ANSES, en qué ciudades o cómo es el mecanismo ese de selección de esa tierra del Estado. ¿Esa oferta de los municipios o es por estudio propio del ANSES? La próxima quiero dos micrófonos, ¿puede ser? Bueno, la pregunta que hacía primero el compañero creo que es más para que la respondan los municipios que nosotros desde el programa Procrear, porque el programa lo que hace es comprarle la tierra a los municipios, pero obviamente el dinero es del municipio y el municipio es el que dispone qué hacer. Nosotros sabemos que muchos de los municipios a los cuales les estamos comprando tierra nos dicen: yo con esta tierra voy a ir a comprar más tierra para tener para el día de mañana, cuando venga otro programa, cuando necesito urbanizar, ya tengo la tierra, digamos, urbanizada. Otros dicen: voy a comprar tierra y además le voy a dar infraestructura a otro barrio, pero obviamente ahí es el municipio el que define el destino para esos terrenos, pero en general yo te diría que todos los municipios lo que hacen es, con el valor que obtienen por esa tierra, ir a comprar otros terrenos para el día de mañana seguir urbanizando. Respecto a la selección de los predios del Estado Nacional, a ver, hay dos dos niveles del Estado que básicamente ofrecen tierra. Uno son las tierras que ofrece la Agencia de Administración de Bienes del Estado al Fondo Fiduciario, que son, digamos, eso es en base a la disponibilidad de tierras en las distintas ciudades y obviamente tiene que ver también con la demanda de sorteados de la línea compra de terreno y construcción en cada localidad. Cuando las tierras son municipales, nosotros recibimos todos los ofrecimientos que vienen de todos los municipios del país. Lo que les decimos a los municipios, cuando digo nosotros, es el Fondo Fiduciario Procrear. Yo quizá no lo dije de entrada, pero el Fondo Fiduciario Procrear está representado, compuesto por 4 organismos del Estado. ANSES, que básicamente financia a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad una parte del programa, otra es con fondos del Tesoro Nacional. El Ministerio de Economía es el segundo organismo que interviene, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Secretaría de Obras Públicas, que también tiene un representante. Esos 4 organismos son los que forman el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario Procrear. Y hay un fiduciario, es decir, es el que administra el fondo y el que otorga los créditos, que es el Banco Hipotecario, pero que lo que hace es ejecutar las decisiones que el Comité Ejecutivo, formado por estos 4 organismos, define. Entonces, en realidad no es ANSES quien hace la selección de los predios, sino es el Fondo Fiduciario, integrado por ANSES, Ministerio de Economía, Agencia de Bienes del Estado y Secretaría de Obras Públicas. Yo vengo por ANSES, pero la verdad es que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Economía, con la Agencia de Bienes del Estado y con la Secretaría de Obras Públicas. Pero fundamentalmente con Ministerio de Economía y Agencia de Administración de Bienes del Estado. Lo que se hace una vez que recibimos el ofrecimiento es constatar que haya demanda, es decir, que haya sorteados en la línea compra de terreno y construcción en la localidad donde nos ofrecen los terrenos, digamos. Nosotros lo que obviamente no tiene sentido para el programa y para las prioridades que tiene el programa, que es dar respuesta a los que ya fueron sorteados, generar suelo donde no hay demanda para créditos Procrear. ¿Alguna más? Bueno, ya que estás acá, esta pregunta en realidad tiene que ver un poco con el tema de infraestructura. Cuando se habla de tierra del Estado, se incluye, se ha incluido, por ejemplo, en Capital Federal, el tema de las tierras que pertenecen a ferrocarril.
La pregunta concreta es lo siguiente: ustedes están analizando estas tierras y la pregunta es si tiene en consideración también la necesidad futura de esas tierras para la movilidad, digamos. O sea, concretamente es que necesitamos, o sea, la accesibilidad como medio también de la ciudad. O sea, digo, este programa es muy interesante respecto de la vivienda, pero también el tema de la necesidad de accesibilidad de las ciudades, la necesidad de conexión y la necesidad futura de esas tierras para infraestructura de movilidad. Concretamente la pregunta es esa, ¿no? Te doy dos otra vez por una. ¿Sí? Hola Juan, gusto de verte acá en Bahía. Después charlaremos. Sí, tarde, pero sí. No, una pregunta muy puntual, pero bueno, da por ahí para hacerla. En toda esta operatoria, ¿qué porcentaje cobra el banco hipotecario? Bueno, a la primera pregunta, sí, efectivamente, no es que la Agencia de Bienes del Estado sale a tontas y a locas a decir esta tierra la quiero para hacer vivienda, sino que obviamente se tiene en cuenta que no sean tierras usadas. Digamos, si uno mira en general las tierras que se han usado para los desarrollos urbanísticos que están en marcha actualmente, en realidad son tierras que en ningún caso se levantó una vía de ferrocarril. Esto es un primer punto para aclarar. Digamos, cuando uno dice usamos tierra ferroviaria, usamos sectores aledaños a vías de ferrocarril o usamos sectores donde, digamos, que es para uso, lo que en ferrocarril le llaman usos colaterales, digamos, que no tienen que ver específicamente con el uso ferroviario. La realidad es que hoy las tierras que se han usado son tierras que no tenían uso para el sistema ferroviario y que en el mejor de los casos no tenían ningún uso, o en algún caso tenían un uso que no tenía nada que ver con el ferrocarril, y en otros casos tenía usos insólitos, como por ejemplo una cancha de golf en tierras de las Fuerzas Armadas. Básicamente eso es importante destacarlo. Respecto a la pregunta de José, la verdad es que no tengo, José, la respuesta. Es fácil de averiguar, pero yo no tengo el porcentaje que el banco cobra como fiduciario del programa. Ya que comentabas lo de la cancha de golf, ¿te referís a lo de la base de Morón? Sí, pero en la base de Morón no se usó justamente lo que era la cancha de golf, sino que se usó otro sector. Pero por ejemplo, ¿cuántas hectáreas es la base? La base de Morón tiene, bueno, es impresionante porque Yo no sé si esas. si acá tenemos, a ver si puedo usar el Google sin internet, pero son unas 80 hectáreas que no tienen ningún uso, digamos, más allá de los usos de los galpones que funcionan de la Fuerza Aérea y de la Escuela de Aviación Civil que funciona ahí, pero básicamente es un terreno fantástico en términos de las posibilidades, rodeado de urbanización, digamos. Y en el caso de Morón tiene la particularidad que está la base aérea de Morón y la base aérea del Palomar, digamos. Que la del Palomar sí es importante porque cuando el aeroparque no funciona o tiene algún problema, la pista, digamos, que está ahí disponible es la del Palomar, pero aún así en la del Palomar hay tierras que de hecho uno de los ofrecimientos que la Agencia de Bienes del Estado hizo es usar un sector que hoy no está utilizado para uso de las Fuerzas Armadas en la base, digamos. Tenés dos otra vez. Bueno, dale. La mía
mía tiene que ver con los desarrollos urbanísticos, que tengo entendido que como experiencia se cerraron y sigue, quisiera en realidad que me confirmes esto, que no se pueden presentar más desarrollos urbanísticos. Y es así, es una curiosidad, quiero saber por qué no, cuál es el balance que se hace. Me imagino que no ha tenido el éxito que se pensaba en un principio, y quiero saber cuál es el análisis de ustedes respecto de eso. Sí, con respecto a la oferta de tierras privadas, en el pliego decía que uno debía indicar una evaluación pretendida. También en este caso el Tribunal de Tasación Nacional es el que fija el valor y cómo es la forma de pago en el caso de las tierras privadas. Bueno, esa es la base aérea de Morón que comentaba José. Fíjense la localización que tiene en pleno área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, igual para ver esto alcanza, ¿no? Respecto a la pregunta de por qué no hay más desarrollos urbanísticos, la verdad que fue una experiencia muy interesante, y en términos urbanísticos ni hablar, digamos, el hecho de utilizar las tierras del Estado y de generar barrios con cierta densidad y mixtura de densidades y de usos, digamos, porque está en pleno proceso de desarrollo, muy interesante, pero la verdad es que implica un trabajo muy arduo para poner la tierra en condiciones de ser urbanizada, digamos. Y un poco lo que pasó es que el llamado concurso fue para 104 predios del Estado. De esos 104 hoy hay unos 40 que ya está en plena ejecución la obra civil, y en otros está empezando también la obra de infraestructura. Hay otros 30 y pico, 40 que están muy cerca de arrancar, digamos, están traspasando a las empresas que ganaron las licitaciones los terrenos, y se está empezando a alambrar y a terminar de definir el proyecto ejecutivo para que el municipio dé el permiso para que empiecen las obras. Y la verdad que bueno, hay otra serie de lugares donde o no hubo empresas que se presentaron, o las que se presentaron ofrecieron precios que eran mucho más altos que lo que el programa podía pagar, o también hubo algunos terrenos que tenían alguna complicación o normativa. Por ejemplo, nosotros el programa tenía en Mar del Plata un terreno en una ubicación fabulosa, justo pegado, digamos, entre el mar, el Museo de Arte Contemporáneo, pegado hacia el lado de atrás del Museo de Arte Contemporáneo, 3 hectáreas donde se iban a hacer 450 viviendas, y por una férrea oposición de los vecinos, el municipio decidió no avanzar. El Consejo Deliberante no otorgó la norma urbana. Digamos, bueno, 2 o 3 casos similares a eso, otro en Comodoro Rivadavia y algún otro más. Y después otros que por diversos problemas, o por ahí porque implicaban nexos u obras de infraestructura que elevaban demasiado el precio del desarrollo, es que se dejó. Se dejó, digamos, de avanzar con nuevos desarrollos por el momento, digamos. Eso no quita que el año que viene se le dé otro impulso. Y creo que otra cuestión es que nos centramos mucho en la problemática de resolver los créditos, o mejor dicho, de generar suelo para que las personas que fueran sorteadas puedan recibir su crédito y construir su vivienda. Pero no es que haya sido negativa la experiencia, yo diría todo lo contrario, y esto dentro de 4 o 5 años va a ser interesante ver los resultados que dio, o dentro de 1 o 2, cuando se terminen esos barrios. En términos urbanísticos creo que va a dar resultados muy interesantes. La segunda pregunta respecto a cómo se define el valor, efectivamente el llamado a licitación, como fue abierto para todo el país y para diferentes localidades, realidades territoriales, no puso ningún tope de precio, es decir, el propietario privado
dice en la oferta económica que hace cuál es el precio que pretende por ese terreno. Ahora, ¿el Estado qué hace? Una vez que se evalúa que la tierra por localización, por dotación de servicios, por normativa urbana y por acuerdo con el municipio es factible de ser urbanizada, lo que se hace es mandar al Tribunal de Tasaciones de la Nación a que tase ese terreno y el Tribunal de Tasaciones nos pone el tope máximo que el programa puede pagar por el terreno. Si la tierra es valiosa o es interesante, pero el precio es más alto de lo que exige el tribunal, lo que el programa va a hacer es ofrecer, y eso está previsto en el pliego, hacer una contraoferta al propietario por el tope que pone el Tribunal de Tasaciones o por el tope que se considere en base a lo que cueste también la infraestructura, porque nuestra propuesta es generar suelo urbano que implique que luego de pagar el costo de la tierra que pide el propietario, luego de costear todas las obras de infraestructura que requiere ese loteo y de los costos de subdivisión de los terrenos, eso nos dé como resultado un valor que esperamos que como máximo sea 100.000 pesos o bueno, un poquito más dependiendo de la ciudad de que se trate. Obviamente en la Patagonia eso va a ser un poquito más caro, en ciudades muy densas también. Pero ese es básicamente el mecanismo. Y la forma de pago es una muy buena pregunta en la provincia de Buenos Aires. En todo el país hay dos formas de pago. Una es el pago en efectivo, es decir, el propietario nos dice, yo por este terreno X quiero 5.300.000 pesos. La otra opción que nosotros estipulamos es un pago en especie. Es decir, que el propietario nos diga, yo no quiero dinero en efectivo, sino que quiero metros cuadrados urbanizados listos para ser vendidos y yo después decido si los vendo, cuándo los vendo y a quién. Que en el caso de la provincia de Buenos Aires va bajo la figura del consorcio urbanístico previsto en la ley de acceso justo al hábitat, la 14449. Entonces básicamente son esos dos mecanismos de pago, o en dinero en efectivo o en terrenos urbanizados a favor del propietario. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, entonces las últimas te las voy a hacer yo. Bueno. Sí, por lo dicho por algunos actores municipales, por ejemplo el caso de Montehermoso, donde se hacía muy onerosa la producción de infraestructura. Me pregunto si el Procrear contempla la producción de vivienda familiar de alta densidad, por ejemplo edificios en algún lugar urbano donde ya existe infraestructura y demás. La figura de la construcción de vivienda de mayor densidad fue la etapa de los desarrollos urbanísticos. Hoy, en la etapa de generación de suelo, nosotros tenemos primero una preocupación, digo, yo soy urbanista y trabajo con un montón de arquitectos y urbanistas que tenemos la preocupación y que nosotros decimos que la ciudad tiene que ser densa para que sea manejable, para que sea financiable y para que permita una calidad de vida urbana razonable, pero a la vez nos enfrentamos con la realidad de que los créditos son individuales. Entonces, el tema es que la propiedad horizontal no permite individualizar la hipoteca, digamos, hasta que no está terminada la construcción, digamos. Y como la construcción se hace con el crédito hipotecario, el crédito no se puede entregar si no hay hipoteca, entonces hay ahí una traba que estamos buscando la vuelta para por lo menos poder avanzar con pH apareado, digamos, tipo dúplex, cuando la realidad territorial y la localización del predio nos indique que obviamente ese suelo se banca y es razonable una mayor densidad. ¿Alguien más? Bueno, yo lo que te quería preguntar, más que una pregunta, es una aclaración para que me hagas, que me parece interesante. Cuando decís el programa va a entregar el suelo con servicios, ¿a qué te refieres? ¿Cuántos son esos servicios y cuáles son?
Y la segunda, en función de lo que el colega de desarrollo planteó en la primera pregunta, que tiene que ver con esto que quizás va a ser una segunda etapa en esto del aprendizaje de la generación de suelo a partir de tanto del sector privado como del sector público. La pregunta sería, ¿cómo podríamos explicar la figura del consorcio urbanístico a futuro pensando en organizaciones o en grupos público-privados y algo que tenga que ver, que expliques un poquito, por ejemplo, una figura como el TIF? ¿Cómo? El TIF. Después me explicás qué es el TIF. No, bueno, respecto a qué servicios entregará el programa, a ver, en principio el programa exige para la entrega de los créditos que las viviendas estén localizadas en zona urbana y que tenga apertura de calle, luz eléctrica y agua, si es una zona que tiene red de agua, y si no, con una solución individual para la captación de agua. Obviamente nosotros a lo que apuntamos es a generar barrios de la mayor y mejor calidad posible. ¿Qué infraestructura vamos a entregar? En principio te diría la que exige la normativa municipal, que obviamente suele ir asociada, en la provincia de Buenos Aires va asociada a la zonificación que tenga el suelo, digamos. Pero básicamente tendido eléctrico y alumbrado público, obviamente apertura de calles, iluminación, red de agua potable cuando hay red en la zona, si no es con solución individual, pero digamos que en general red de agua va a haber en casi todos los barrios, red cloacal cuando en la zona hay red cloacal, y cuando no hay, si lo admite la zonificación, se hace con solución individual, que hay lugares donde funciona perfectamente y las densidades con las que vamos a trabajar en general admiten la solución individual. Arbolado público y red de gas cuando también es factible dotar de gas, y cuando hay gas, además la red también se va a cortar con gas, y si no, también está la posibilidad de dejar la red tendida y que el día que llegue la red de gas el barrio ya cuente con la red, digamos, para ya tenerla. Bueno, te cambio el tip por el programa La Felicidad de Bogotá. Cuentes algo de eso. Bueno, no, y lo del consorcio urbanístico antes, bueno, que tiene que ver con esto también. Pero básicamente la figura del consorcio urbanístico es una figura de asociación público-privada o también podría ser pública-pública entre distintos niveles del Estado, y un privado donde una de las partes pone la tierra y otra de las partes pone la infraestructura. Por ejemplo, el consorcio urbanístico del que hablamos nosotros es un caso donde un privado pone la tierra, el fondo fiduciario pone la infraestructura y le paga al propietario privado no con dinero en efectivo, sino con lotes subdivididos y urbanizados listos para vender. Y el programa se queda con otra cantidad de lotes urbanizados listos para vender a los beneficiarios del programa Procrear, digamos. Básicamente es eso. Después, obviamente, el contrato del consorcio urbanístico tiene ahí unas cuantas consideraciones legales que cumplir, pero es una figura que es bastante básica. Uno pone la tierra, el otro pone la infraestructura y después se remunera a las partes en función de lo que cada uno puso, digamos. Un poco el programa o el proyecto de reajuste de tierras en Colombia, La Felicidad, tiene que ver con una figura que también está en la Ley de Acceso Justo al Hábitat y que viene bien mencionarla porque es una herramienta que los municipios de la provincia de Buenos Aires pueden usar y que tiene que ver con obligar en determinadas zonas de la ciudad el municipio puede obligar o, digamos, declarar una zona de englobamiento parcelario, que es una figura que ya estaba prevista en la 8912, pero que en general no se ha usado en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene que ver con obligar al agrupamiento de todos los propietarios de suelo en un determinado sector de la ciudad para lograr un macizo,
un predio de tierra, digamos, que permita hacer una mejor distribución de los costos y beneficios de la urbanización. Por ejemplo, si hay, no sé, un sector de la ciudad, supongamos, este es un terreno público, pero no importa, supónganse que es un terreno de propiedad privada donde hay 15 propietarios, digamos. Cuando uno hace el master plan para ese barrio, en ese barrio, si uno no unifica la propiedad de esa tierra, digamos, puede pasar que a un propietario le toque justo la plaza, entonces es un uso no rentable, y a otro le toque la zona de alta densidad, digamos. Entonces, la figura del reajuste de tierras lo que permite es distribuir equitativamente entre todos los propietarios los costos, las cargas y los beneficios de la urbanización. Es decir, supongamos que estamos hablando de un predio de 40 hectáreas y que hay 10 propietarios, bueno, el que puso 4 hectáreas se quedará con un porcentaje equivalente al, yo dije 40 hectáreas, el que puso 4 se quedará con un 10%, digamos, de lo que puso, y el que puso 10 hectáreas se quedará con un 25% de ese valor, digamos. No es que todo el valor, eso es lo importante también del reajuste de tierras y del programa La Felicidad, es que el costo que se toma como entrada de los propietarios es el costo original del terreno, digamos, valuado por el Estado. Sobre eso después se produce la valorización con el master plan y con la normativa y la construcción de la infraestructura que da el desarrollo del master plan, y en función del dinero que puso en la entrada, digamos, mejor dicho, en función de la cantidad de hectáreas que haya puesto para ingresar en la operación, va a recibir unidades inmobiliarias acordes a esa proporción, digamos. Obviamente va a recibir más que el valor original porque hay una valorización, pero también el Estado en ese mecanismo, como organizador y como es el que da la normativa urbana, recupera parte de la valorización inmobiliaria en esa operación. Sin, digamos, una imagen es un poco complejo de mostrar, pero básicamente tiene que ver con eso, con distribuir de manera equitativa entre todos los propietarios que participan de la operación las cargas y los beneficios de la urbanización. Y hay un mecanismo que es, en determinados casos, cuando se dan ciertas condiciones, es obligatorio, es decir, el Estado obliga al englobamiento parcelario, pero hay otros casos, tanto en la provincia de Buenos Aires, y la legislación colombiana también lo tiene, que es de asociación de los privados, es decir, se juntan los privados y presentan al municipio la posibilidad de desarrollar un reajuste de tierras. Básicamente es eso. Bueno, una más. No se prevé la posibilidad de que, por ejemplo, cuando un privado dispone de tierra, pero no dispone de los recursos para la infraestructura, que además tendrían un costo financiero si él lo pudiera hacer, si de pronto ese propietario con una póliza de caución o un seguro de caución o con un aval de bienes personales garantiza la posterior ejecución de las obras de infraestructura, que le den la subdivisión e hipoteca de esos lotes, que se puedan vender, y con esos recursos la infraestructura se hace en mucho menos tiempo que el trámite de iniciar la obra. Sería una forma de abaratar el costo de la tierra y sacarle todo el costo financiero, porque los recursos vienen de la venta de los lotes. Sería un tema burocrático nada más. Sí. No. Me desconcentré. Me Me desconcentré. Me abandonaste todo pensando. La verdad que por ahora no no se prevé ese mecanismo hasta el momento. Digamos, el programa también va evolucionando en función de las demandas. De hecho, hoy conté cómo empezó y si vemos todas las líneas que hay hoy es mucho más amplio de cómo nació, pero la verdad es que no se prevé porque además el fondo fiduciario no puede
desde su constitución ejecutar, digamos, fondos en tierras que no sean de su propiedad. Esa es una cuestión que... No, pero el loteo se vende a créditos individuales, ¿no? Sí, lo que pasa es que si las tierras no están, si no tienen la subdivisión aprobada, no se pueden, no son hipotecables. A eso voy. No me dan la subdivisión si no tengo la obra. Sí. Para hacer la obra tengo que invertir y sumarle un costo financiero. Sí. Dame la subdivisión contra un aval de la ejecución de la obra, un aval económico real, ¿no? Si yo no la hago, me ejecutás la póliza de caución o los bienes que yo puse en garantía, y una vez que está subdividido, hipoteca, cobra los lotes y hace la obra de infraestructura en el término de 30 días. Sí. El problema es que baja ahí... el costo. Sí, entiendo la pregunta. Lo que pasa es que el programa, ahí el que en realidad debería aceptar esa modalidad es la provincia de Buenos Aires, Sí. en el caso En este caso, de sí. Buenos Aires, y los municipios en general en el resto del país, porque en realidad el que no te haga Está bien. No, pero digo, la es algo que se puede subdivisión- impulsar como... Sí. No, la verdad que el programa, si la subdivisión está aprobada y tiene, ahí sí hay un requisito importante que es la apertura de calles y la electricidad, pero que no son obras de las más costosas, digamos, en el conjunto de la infraestructura. Ni en tiempo. Y en tiempo tampoco implican un tiempo muy largo, pero sí se podría hacer. La traba ahí es obtener la subdivisión en la provincia. Bueno, los invito a todos a un vino y bueno, gracias.